El celular estaba ahí, sobre la mesa de noche, con la pantalla hacia arriba, como si no tuviera nada que esconder. Valentina lo miró desde la cama mientras escuchaba el agua de la regadera caer al otro lado de la puerta del baño. 3 años juntos. 3 años durmiendo en la misma cama, compartiendo la misma cobija vieja que Andrés se negaba a tirar porque decía que le daba suerte. 3 años en los que ella jamás había tocado ese celular sin permiso. Pero esa noche, algo la empujó. Algo que no podía explicar. Un presentimiento. Una espina que llevaba semanas clavada entre las costillas y que esa noche, por fin, le dijo, «Mira». Lo tomó. La pantalla se encendió con la foto de los dos en la playa de Veracruz, sonrientes, bronceados, felices. Pasó el dedo por la pantalla y entró sin contraseña. Andrés nunca le ponía contraseña. «No tengo nada que esconder», le decía siempre, y ella le creía. Le creía con la certeza tranquila de quien no tiene razones para dudar. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que pasó en esta historia va a cambiar la forma en que ves el mundo. Abrió los mensajes. Y lo que encontró le heló la sangre. No por lo que vio, sino por lo que no vio. La bandeja estaba vacía. No había un solo mensaje. Ni uno. Ni de ella, ni de su mamá, ni de su hermano, ni de nadie. Todo borrado. Como si el celular fuera nuevo. Como si nadie le hubiera escrito jamás. Valentina sintió que el piso se movía debajo de ella. Un hombre que no tiene nada que esconder no borra todos sus mensajes. Un hombre que dice la verdad no limpia la evidencia como quien trapea sangre de un piso. «¿Qué hiciste, Andrés?», susurró, con el celular temblando entre sus dedos. Revisó las llamadas, también borradas. El historial del navegador, limpio. Todo quirúrgicamente limpio. Pero entonces, casi por instinto, abrió la galería de fotos. Y ahí, en una carpeta que se llamaba Descargas, encontró lo que él olvidó borrar. Capturas de pantalla. 7 capturas de pantalla de conversaciones con alguien llamado L. Solo la inicial. Sin foto de perfil. Sin apellido. Solo L. La primera captura mostraba un mensaje que decía: «Nos vemos el jueves a las 4, en el mismo lugar de siempre». La segunda: «Trae los documentos que te pedí. Todos». La tercera era una foto. Una mujer. Cabello oscuro, ojos grandes, sonrisa que Valentina no reconocía. La cuarta captura era un mensaje de Andrés que decía: «No le digas a nadie. Esto es entre tú y yo». Y la quinta, la que le rompió algo por dentro que ni siquiera sabía que se podía romper, decía: «Ya falta poco. Pronto se va a acabar todo esto». Valentina soltó el celular como si quemara. Se llevó las manos a la boca para no gritar. Las lágrimas le cayeron sin aviso, calientes, silenciosas, como lluvia sobre un cristal que ya estaba a punto de quebrarse. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. El agua de la regadera se detuvo. Andrés salió del baño con una toalla en la cintura y el pelo mojado, sonriente, como si el mundo fuera un lugar amable. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó, secándose la cara con la esquina de la toalla. Valentina lo miró como si lo viera por primera vez, como si el hombre que tenía enfrente fuera un extraño que había estado usando la cara de alguien que ella amaba. «¿Quién es L?», dijo. Su voz no tembló. Era plana, fría, como el filo de un cuchillo nuevo. Andrés se quedó inmóvil. La sonrisa se le cayó del rostro como una máscara de papel mojado. Sus ojos fueron directamente al celular que Valentina tenía en la mano y después volvieron a ella, y en ese segundo, en esa fracción de segundo en que sus pupilas se movieron, Valentina supo que había algo grande, algo que él no quería que ella supiera. «¿De qué hablas?», dijo Andrés, y su voz sonó como la de alguien que ensaya una respuesta frente al espejo. «No me hagas esto», dijo Valentina, y ahora sí le tembló la voz. «No me trates como si fuera estúpida. Borraste todos tus mensajes. Todos. Pero olvidaste las capturas con L». Para entender cómo Valentina llegó a ese momento, sentada al borde de una cama que ya no sentía suya, mirando al hombre que creía conocer como si fuera un fantasma, hay que volver 3 años atrás, a una mañana de julio, en la que todo comenzó. Valentina Rojas tenía 29 años cuando conoció a Andrés Medina.
Trabajaba como recepcionista en una clínica dental del centro de la ciudad. Esas clínicas pequeñas que huelen a desinfectante y a café quemado, donde los pacientes esperan en sillas de plástico, y ella les sonreía a todos como si cada uno fuera el primero del día. No ganaba mucho. Lo suficiente para pagar su parte de la renta del departamento que compartía con su mamá, doña Estela, y para comprar las medicinas que su mamá necesitaba cada mes. Doña Estela tenía 63 años y un corazón que los doctores describían como delicado. Esa era la palabra que usaban, delicado. Como si el corazón de su madre fuera una taza de porcelana que podía romperse con un golpe de más. Valentina odiaba esa palabra, delicado. Le sonaba a sentencia disfrazada de ternura. La realidad era que doña Estela necesitaba una cirugía que el seguro público no cubría y que costaba más de lo que Valentina podía ganar en 2 años de sonreírles a los pacientes de la clínica dental. Valentina había crecido sin padre. Su papá, Ignacio Rojas, se había ido de la casa cuando ella tenía 5 años. No hubo pelea. No hubo golpes. No hubo ni siquiera una despedida. Un día estaba y al otro no. Doña Estela le decía que se había ido a buscar trabajo al norte, que iba a mandar dinero, que iba a volver, pero el dinero nunca llegó y la puerta nunca se abrió de nuevo. Valentina aprendió a dejar de esperar a los 7 años. Aprendió a dejar de preguntar a los 9. Y aprendió a dejar de llorar por él a los 12, cuando encontró la foto de su papá dentro de la Biblia de su mamá y se dio cuenta de que ya no recordaba su cara. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Eso lo entendió mucho antes de lo que cualquier niña debería. Valentina no era de las que se quejaban. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, le dejaba las pastillas a su mamá en un platito junto al vaso de agua, tomaba el autobús de las 6 y llegaba a la clínica a las 7. 8 horas de sonrisas, de buenos días, de el doctor lo atiende en un momento, de ¿me permite su identificación? Después el autobús de vuelta, la cena, las cuentas, las medicinas, el sueño que nunca alcanzaba y la alarma que sonaba demasiado temprano. Andrés apareció un martes. Era un hombre alto, de manos grandes y ojos cafés, que parecían disculparse por algo que aún no había hecho. Trabajaba en una empresa de logística como coordinador de envíos. Llegó a la clínica con un dolor de muela que le hacía cerrar los ojos cada vez que hablaba. Valentina le dio un número y le dijo que esperara. Él se sentó y la miró. ¿Siempre sonríes así?, le preguntó desde la silla de plástico con la mano apretada contra la mejilla hinchada. Es parte del trabajo, respondió ella sin levantar la vista del computador. No, dijo él. Eso no se puede fingir. Tú sonríes de verdad. Valentina alzó la vista. Lo miró con esa mezcla de cansancio y curiosidad que tienen las mujeres que han aprendido a no esperar nada de nadie. Pero algo en los ojos de Andrés le dijo que no estaba tratando de impresionarla. Estaba siendo honesto. Y la honestidad, en un mundo donde todos fingen, es un lujo que Valentina no se podía dar, pero que reconocía cuando lo veía. Salieron a tomar un café 2 semanas después. Él pagó. Ella intentó pagar su parte, y él le dijo que no, que la invitaba, que no le quitara eso. No fue un gesto de hombre que quiere impresionar. Fue un gesto de hombre que quiere cuidar. Y Valentina, que llevaba toda la vida cuidando a otros, no sabía qué hacer cuando alguien intentaba cuidarla a ella. Los primeros meses fueron lentos, como debe ser todo lo que vale la pena. Andrés la recogía del trabajo cuando podía. La acompañaba al hospital cuando doña Estela tenía cita con el cardiólogo. Le llevaba pan dulce los domingos. No le prometía el cielo, le prometía cosas pequeñas. Estar ahí, contestar el teléfono, no mentirle, y las cumplía todas. Doña Estela lo adoraba. Lo recibía con café de olla y le preguntaba por su trabajo, por su familia, por sus planes. Andrés le contaba todo con la paciencia de alguien que sabe que ganarse a la madre es ganarse la verdad de la hija. Doña Estela le decía a Valentina cuando Andrés se iba, «Ese muchacho tiene algo, mija. Tiene la mirada limpia». Al año se fueron a vivir juntos. Un departamento pequeño, 2 cuartos, en una colonia tranquila, donde las señoras barren la banqueta por las mañanas y los niños juegan en la calle hasta que oscurece. Doña Estela se quedó en el departamento viejo, sola pero cerca, a 15 minutos en autobús. Valentina la visitaba todos los días después del trabajo. Le llevaba la cena, le revisaba las medicinas,
le acomodaba las almohadas. Andrés nunca se quejó de eso. Nunca le dijo, «Otra vez vas a ir». Nunca le puso cara de que sobraba. Al contrario, muchas veces la acompañaba. Se sentaba en la sala de doña Estela a ver las noticias con ella mientras Valentina cocinaba. Le arreglaba las cosas que se descomponían. Le cambió el foco del baño. Le puso un seguro nuevo en la puerta. Cosas pequeñas, cosas que un padre haría. Y tal vez era eso. Tal vez era que Valentina, sin darse cuenta, había encontrado en Andrés algo que buscaba, sin saber que lo buscaba. No un novio, no un compañero, algo más hondo, alguien que se quedara, alguien que no borrara su existencia de la casa un martes por la mañana, como si nunca hubiera estado. Los 3 años pasaron como pasan las cosas buenas, sin que uno se dé cuenta. La rutina los envolvió como una cobija tibia. El despertador, el desayuno juntos, los mensajes durante el día, la cena frente a la televisión, las noches calladas donde no hacía falta hablar porque el silencio entre ellos no era vacío sino lleno. Valentina fue feliz. No feliz de película, no feliz de comercial de televisión, feliz de verdad, de esa felicidad discreta que no hace ruido pero que sostiene todo. Pero hacía 3 semanas que algo había cambiado. Andrés llegaba tarde. No mucho. 20 minutos, media hora, 1 hora, tal vez. Siempre con una explicación razonable. Una junta que se extendió, un envío que se complicó, un compañero que lo necesitaba. Explicaciones que tenían sentido, que cualquiera aceptaría, que Valentina aceptó las primeras veces sin pensarlo 2 veces. Pero después empezó a notar otras cosas. El celular que antes dejaba en cualquier lado, ahora siempre estaba en su bolsillo. Las llamadas que antes contestaba frente a ella, ahora las tomaba en el balcón, con la puerta cerrada. Y una sola vez, Valentina pasó por detrás de él mientras estaba sentado en el sofá con el celular en la mano, y Andrés lo volteó tan rápido que la pantalla quedó contra su pecho, como si estuviera escondiendo algo. Fue un segundo. Un gesto involuntario, pero Valentina lo vio. Y una vez que ves algo así, no lo puedes dejar de ver. No le dijo nada. Se tragó la sospecha como se traga una pastilla amarga, con agua y con la esperanza de que pase rápido. Se dijo que estaba exagerando, que Andrés era un buen hombre, que tenía la mirada limpia, como decía su mamá, que no todos los hombres son iguales, que no todos se van, que no todos borran su existencia. Pero esa noche, mientras él se bañaba, la espina ganó. Y Valentina tomó el celular, y encontró el vacío donde deberían estar los mensajes, y las capturas con L, y la frase que le partió algo que ya no sabía si podía reparar. No le digas a nadie. Esto es entre tú y yo. Ahora estaban frente a frente. Él con la toalla mojada. Ella con el celular en la mano y el corazón en el piso. El departamento pequeño de 2 cuartos de pronto se sentía como una cárcel donde alguien había cambiado las cerraduras. «Dame el celular», dijo Andrés extendiendo la mano. Su voz había cambiado. Ya no era la voz amable del hombre que le llevaba pan dulce los domingos. Era otra voz. Una que Valentina no conocía. «No», dijo ella. «Primero me vas a explicar». «No hay nada que explicar, Valentina». «¿Nada que explicar? ¿Borraste todos tus mensajes y no hay nada que explicar?» Andrés pasó la mano por su pelo mojado. Miró al techo. Miró al piso. Miró a cualquier lugar que no fueran los ojos de ella. «Es del trabajo», dijo por fin. «Son cosas del trabajo. Confidenciales. Me pidieron que no guardara nada en el celular. ¿Desde cuándo la logística es confidencial? Valentina, no es lo que piensas». «¿Y qué pienso, Andrés? Dime, ¿qué es lo que pienso?» «Piensas algo que no es. Entonces dime qué es». Silencio. El reloj de la cocina hacía un ruido que Valentina nunca había notado antes. Tic-tac, tic-tac, como un corazón mecánico que no siente nada. «No puedo», dijo Andrés. Y esas 2 palabras cayeron entre ellos como una puerta que se cierra. Valentina asintió. Se levantó de la cama. Caminó hacia el closet. Sacó una maleta pequeña, la misma con la que se había mudado hacía 2 años, y empezó a meter su ropa. «¿Qué haces?», preguntó Andrés, y ahora sí había miedo en su voz. «Me voy», dijo Valentina sin voltear a verlo. «Me voy a la casa de mi mamá». «Valentina, espera, por favor, espera». «¿Para qué? ¿Para que me sigas diciendo que no es lo que pienso sin decirme qué es?» Él se acercó.
Le puso la mano en el hombro. Ella se la quitó como si la mano quemara. «No me toques», dijo, y su voz ya no era fría. Ahora era la voz de alguien que está a punto de romperse pero se niega a hacerlo frente a la persona que la está rompiendo. «No me toques hasta que puedas decirme la verdad». Se fue esa noche, con la maleta pequeña, el celular apretado en la mano y los ojos secos porque las lágrimas se le habían acabado en la cama. Tomó un taxi. Llegó a la casa de doña Estela a las 11 de la noche. Su mamá le abrió la puerta en bata, con el rosario en la mano y los ojos asustados. «¿Qué pasó, mija?» «Nada, mamá. Solo necesito quedarme aquí unos días». Doña Estela no preguntó más. Las mamás que han vivido lo suficiente saben cuándo las preguntas sobran. La abrazó. Le hizo un té de manzanilla. Le tendió la cama en su cuarto viejo, el que aún tenía la foto de Valentina de quinceañera, pegada en la pared con cinta adhesiva. Valentina se acostó mirando el techo que había mirado miles de noches cuando era niña, esperando escuchar la puerta abrirse, esperando que su papá volviera. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y ahora, 27 años después, estaba de nuevo en la misma cama, mirando el mismo techo, esperando que alguien le explicara por qué los hombres que dice que te quieren siempre terminan escondiéndote algo. Pero lo que Valentina no sabía, lo que no podía saber, era que lo que Andrés escondía no era lo que ella pensaba. No era ni remotamente lo que ella pensaba. Y la verdad, cuando saliera a la luz, iba a doler más que cualquier traición. Porque a veces la verdad no es un enemigo. A veces la verdad es un regalo envuelto en papel de dolor que nadie te enseñó a abrir. Pero eso, Valentina no lo sabía todavía. Esa noche, lo único que sabía era que el hombre al que amaba le había borrado la confianza igual que había borrado esos mensajes. Y que ella, la niña que aprendió a dejar de esperar a los 7 años, estaba de nuevo en el punto de partida, sola, con las preguntas sin responder, y con un celular que guardaba las pruebas de algo que aún no entendía. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Valentina, no los más tristes. Los más tristes habían sido los de su infancia, cuando esperaba a su papá junto a la ventana y él no aparecía. Estos eran diferentes. Estos eran los días de alguien que creía tener algo seguro, y descubrió que la seguridad era una ilusión, un escenario de cartón que se caía con el primer empujón. Andrés la llamó al día siguiente, y al otro, y al otro. Valentina miraba el nombre en la pantalla y dejaba que el celular sonara hasta que se cansaba. No contestó ninguna llamada, no leyó ningún mensaje, porque sabía que si escuchaba su voz, si leía sus palabras, si le daba una grieta, él se iba a meter por ahí con sus explicaciones suaves y sus ojos cafés que parecían disculparse por todo, y ella iba a terminar creyéndole otra vez. Y estaba cansada de creer. Camila, su mejor amiga desde la preparatoria, llegó al tercer día con una bolsa de pan dulce y una botella de café frío. Camila era de esas amigas que no preguntan si necesitas algo. Simplemente llegan. Trabajaba como auxiliar contable en una empresa de importaciones y tenía la costumbre de resolver los problemas de los demás como si fueran ecuaciones, con lógica, con datos, con frialdad quirúrgica. «A ver», dijo Camila, sentándose en la cama de Valentina con las piernas cruzadas y una concha de chocolate en la mano. «Enséñame las capturas». Valentina le pasó el celular. Camila las miró una por una, con la concentración de alguien que revisa un estado de cuenta, buscando un error. Amplió la foto de la mujer. Leyó los mensajes 2 veces. «L», dijo Camila. «Solo la inicial. Sin foto de perfil. Sin apellido. Eso es intencional. No quería que si alguien veía una notificación supiera de quién era». «Lo sé», dijo Valentina. «Y los mensajes. Nos vemos el jueves a las 4, en el mismo lugar de siempre. Eso suena a que llevan tiempo viéndose». «Lo sé. Trae los documentos que te pedí. Todos». «¿Qué documentos?» Valentina negó con la cabeza. No sabía. No tenía idea de qué documentos hablaba, y esa era la parte que más le dolía. No solo que Andrés estuviera haciendo algo a sus espaldas, sino que había una parte entera de su vida que ella desconocía. Una vida paralela, con lugares de siempre, con documentos, con horarios fijos. «Y esto», dijo Camila, señalando la última captura. «Ya falta poco. Pronto se va a acabar todo esto».
Eso puede significar muchas cosas, Valentina. Significa que tiene una amante y que está planeando dejarme, dijo Valentina, y su voz sonó tan plana que asustó a Camila. ¿O significa otra cosa? No sabemos. ¿Qué otra cosa puede ser? Camila se quedó callada un momento. Mordió la concha. Tomó un sorbo de café. Y después hizo lo que siempre hacía. Ser brutalmente honesta. Puede ser lo que tú piensas. Puede ser una amante. Pero también puede ser otra cosa. Los hombres borran mensajes por muchas razones. Deudas, problemas legales, cosas del trabajo que no quieren que nadie vea. No estoy defendiendo a Andrés. Estoy diciendo que antes de destruir 3 años, necesitas estar segura. Estoy segura. No, Valentina. Estás dolida. No es lo mismo. Valentina se quedó mirando las capturas en la pantalla. La foto de esa mujer. Los ojos grandes, la sonrisa. Se preguntó si Andrés la miraba a ella como la miraba a Valentina. Se preguntó si le llevaba pan dulce los domingos. Se preguntó si le decía las mismas cosas. Y cada pregunta era como meter el dedo en una herida abierta. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Valentina después de un silencio largo. Lo peor no es que me engañe. Lo peor es que borró todo. Borró los mensajes como mi papá borró su existencia de la casa. Se fue un día y no dejó nada. Ni una nota, ni una foto, ni una explicación. Y Andrés hizo lo mismo con su celular. Borró todo y esperaba que yo nunca lo notara. Como si borrar las pruebas borrara los hechos. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y Valentina sentía que su vida entera estaba hecha de cosas escondidas. El padre que se escondió detrás de una puerta que nunca volvió a abrirse. La enfermedad de su mamá que se escondía detrás de la palabra delicada. Y ahora Andrés, escondiéndose detrás de mensajes borrados y una inicial sin rostro. Pasaron 2 semanas. Valentina volvió a su rutina como un robot. Se levantaba a las 5. Preparaba el desayuno para su mamá. Tomaba el autobús. Llegaba a la clínica. Sonreía. Buenos días. El doctor lo atiende en un momento. ¿Me permite su identificación? Las mismas palabras de siempre, pero ahora sonaban huecas, como monedas de plástico. Doña Estela la observaba con esos ojos que las madres tienen, los que ven lo que nadie más ve. No preguntó, no presionó. Pero una noche, mientras Valentina le servía la cena, doña Estela le tomó la mano y le dijo: «Mija, lo que sea que haya pasado con Andrés, no dejes que te quite la luz. Yo ya vi esa oscuridad. La vi cuando tu papá se fue, y casi me consume. No dejes que te pase a ti». Valentina quiso contestarle. Quiso decirle que estaba bien, que no era nada, que ya iba a pasar, pero no pudo, porque si abría la boca, iba a llorar. Y si lloraba, su mamá iba a preocuparse. Y si su mamá se preocupaba, su corazón delicado iba a resentirlo. Así que solo asintió, y apretó la mano de doña Estela, y se tragó el nudo que tenía en la garganta desde hacía 14 días. Un jueves por la tarde, Andrés apareció en la clínica dental. Valentina lo vio entrar y sintió que todo el aire se le iba del cuerpo. Estaba ahí, con su camisa azul de siempre, con sus manos grandes, con esos ojos cafés que ahora no parecían disculparse, sino suplicar. «Necesito hablar contigo», dijo. «Estoy trabajando», respondió Valentina, mirando la pantalla del computador como si tuviera algo importante, cuando lo único que tenía era el nombre del próximo paciente que le importaba menos que nada. 5 minutos. Afuera, solo 5 minutos. La doctora que dirigía la clínica, la doctora Mendoza, una mujer bajita con lentes redondos y voz firme, miró la escena desde el consultorio y le hizo una seña a Valentina con la cabeza. «Ve», le dijo en silencio. Valentina suspiró. Se levantó. Caminó hacia la puerta con la postura de alguien que va a una ejecución. Salieron a la banqueta. El sol de las 4 de la tarde caía sobre el pavimento y hacía que todo brillara de una manera que no correspondía con lo que estaba pasando. Andrés se paró frente a ella con las manos en los bolsillos. «No es lo que piensas», dijo por enésima vez. «Entonces dime qué es». «No puedo». Otra vez con eso. «No puedes. No puedes». «Sabes que tampoco pude yo. No pude dormir en 2 semanas. No pude comer sin que se me cerrara el estómago. No pude contestar cuando mi mamá me preguntaba si estaba bien. Pero eso a ti no te importa, porque tú solo puedes pensar en tu secreto». Andrés bajó la mirada. Valentina vio que tenía ojeras profundas,
como cavernas moradas debajo de los ojos. También había perdido peso. La camisa azul le quedaba más holgada que antes. «Valentina», dijo, y su voz se quebró. «Te juro por lo más sagrado que no te estoy engañando. Te juro que no hay otra mujer. Pero no puedo explicarte lo que está pasando. No todavía. Dame un poco más de tiempo. Solo un poco más. ¿Tiempo para qué? Para terminar algo». «¿Terminar qué?» «Algo que hago por ti. Algo que empecé por ti». Valentina sintió que el suelo se movía de nuevo. Esas palabras podían significar cualquier cosa. Podían ser la verdad, o podían ser la mentira más elaborada que alguien le hubiera dicho jamás. Y ella no tenía forma de saber cuál de las dos era. «Si fuera por mí, me lo dirías», dijo Valentina. «Si de verdad fuera por mí, no tendría que enterarme revisando tu celular como una loca a las 11 de la noche». «Tienes razón», admitió él. «Tienes toda la razón. Debí haberlo hecho diferente. Pero ya empecé y no puedo parar a la mitad». «¿No puedes o no quieres?» «No puedo. Si te lo digo ahora, se arruina todo. Y si se arruina, los últimos meses no habrán servido de nada». «¿Meses?» Valentina sintió que le faltaba el aire. «¿Llevas meses con esto?» Andrés cerró los ojos. Se dio cuenta de que había dicho demasiado, o no lo suficiente, que cada palabra que salía de su boca, en vez de acercarla, la alejaba más. «Valentina, te amo. Nunca te he mentido sobre eso. Me mentiste sobre todo lo demás. No te mentí. Te oculté algo. No es lo mismo». «Para mí es lo mismo», dijo Valentina, y dio un paso atrás. «Cuando alguien te esconde algo, te está diciendo que no confía en ti, que no te respeta lo suficiente como para dejarte decidir con la verdad completa. Mi papá también me ocultó que se iba. Se fue sin decir nada. Y tú me ocultaste una vida entera que no conozco. ¿Cuál es la diferencia?» Andrés no contestó. No podía, porque la comparación con su padre era un golpe bajo, pero era un golpe justo, y él lo sabía. «No me busques más», dijo Valentina. «No hasta que puedas decirme la verdad completa». Se dio la vuelta. Entró a la clínica. Se sentó frente al computador y atendió al siguiente paciente con la misma sonrisa de siempre, como si el mundo no se hubiera caído a pedazos del otro lado de la puerta de cristal. Esa noche, Camila la llamó. Valentina le contó lo que había pasado. «Dijo que era algo que hacía por ti», repitió Camila. «Eso dijo». «¿Y que lleva meses?» «Sí». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Valentina escuchó a Camila teclear algo en su computadora. Siempre hacía eso. Pensaba con los dedos. «Valentina», dijo Camila después de un momento. «¿Tú sabes que la computadora portátil de Andrés tiene sincronización con su celular?» «¿Qué?» «Si Andrés tiene la nube activada, las fotos que borra del celular no siempre se borran de la nube. Y si la nube está sincronizada con su computadora portátil...» Valentina se quedó helada. La computadora portátil de Andrés, la que dejaba siempre en el escritorio del cuarto que compartían, la que ella nunca había tocado, igual que nunca había tocado el celular, porque confiaba, porque era de esas mujeres que creen que la confianza se demuestra no buscando. «La computadora está en el departamento», susurró Valentina. «¿Tienes llave?» «Todavía tengo llave». Otro silencio. Valentina podía escuchar su propio corazón latiendo en los oídos. «Mañana Andrés trabaja hasta las 7», dijo Valentina. «Mañana es viernes. Nunca llega antes de las 7 los viernes. Entonces mañana a las 5 vamos al departamento», dijo Camila. «Y revisamos esa computadora. ¿Y si encontramos lo que creo que vamos a encontrar? Entonces al menos vas a tener la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que la incertidumbre». Valentina colgó. Se sentó en el borde de la cama de su cuarto de infancia. Miró la foto de quinceañera pegada en la pared. La niña de la foto sonreía con la inocencia de alguien que todavía cree que las personas que te quieren no te mienten. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y mañana, Valentina iba a buscar lo que estaba escondido, aunque le costara lo último que le quedaba. Pero lo que pasó al día siguiente en ese departamento, frente a esa computadora portátil, no fue lo que Valentina esperaba. No fue ni remotamente lo que esperaba. Porque la verdad, cuando por fin la encontró, no la rompió de la manera que temía. La rompió de una manera completamente diferente. Una manera para la que nadie en el mundo la habría podido preparar. El viernes a las 5 de la tarde, Valentina giró la llave del departamento que había compartido con Andrés.
La puerta se abrió con ese clic familiar que le apretó el pecho. Todo estaba igual. La cobija vieja en el sofá, los platos limpios en el escurridor, la foto de los dos en Veracruz en la repisa junto a la televisión. Pero ahora todo se veía diferente. Como una escena del crimen donde todavía no encuentras el cuerpo. Camila entró detrás de ella. Cerró la puerta con cuidado, como si tuviera miedo de despertar a alguien que no estaba ahí. ¿Dónde tiene la computadora?, preguntó. En el escritorio del cuarto. Fueron al cuarto. La cama estaba hecha. La almohada de Valentina seguía en su lugar, como si Andrés no la hubiera movido, como si estuviera esperando que ella volviera. La computadora portátil estaba sobre el escritorio pequeño de madera, conectada al cargador. Valentina la abrió. La pantalla se encendió. No tenía contraseña, igual que el celular, igual que todo lo de Andrés, que siempre vivió como si no tuviera nada que esconder. Camila se sentó en la silla y empezó a navegar. Abrió la carpeta de fotos sincronizadas con la nube. Y ahí, en una subcarpeta que se llamaba Recientes eliminadas, estaban cientos de fotos, capturas de pantalla, documentos escaneados, conversaciones completas con él que Andrés había borrado del celular, pero que la nube había guardado automáticamente, como un testigo silencioso que no se puede sobornar. «Dios mío», susurró Camila. Valentina se paró detrás de ella, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, los nudillos blancos de la fuerza con que apretaba. Camila empezó a abrir las conversaciones. Estaban en orden cronológico. La primera era de hacía 7 meses. 7 meses. Andrés llevaba 7 meses haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. El primer mensaje de él decía: «Señor Medina, le confirmo la cita para el lunes a las 10 de la mañana. Traiga los documentos que le mencioné. Acta de nacimiento de Valentina Rojas. Identificación de usted y cualquier referencia del domicilio anterior en Tlaxcala». Valentina parpadeó. Leyó de nuevo. Acta de nacimiento de Valentina Rojas. Su acta de nacimiento. ¿Para qué necesitaba Andrés su acta de nacimiento? «Sigue», le dijo a Camila. Camila siguió. La conversación avanzaba en el tiempo. Él le pedía a Andrés documentos, actas, comprobantes de domicilio, fotos antiguas. Andrés le mandaba todo. En un mensaje, Andrés escribió: «Le adjunto la foto que me pidió. Es la única que tenemos. La encontré en la Biblia de doña Estela». Valentina sintió que las piernas le fallaban. La foto de la Biblia, la foto de su papá, la única foto de Ignacio Rojas que existía en esa casa. La foto que ella encontró a los 12 años cuando ya no recordaba la cara de su padre. Andrés la había tomado, la había escaneado y se la había mandado a esa mujer. «¿Qué está haciendo?», dijo Valentina, y su voz sonaba como la de alguien que se despierta en un lugar que no reconoce. Camila no contestó. Seguía leyendo. En otro mensaje, él le escribía: «El caso avanza bien. Encontramos registros del señor Ignacio Rojas Gutiérrez en Monterrey. Dirección actual confirmada. Estado de salud, delicado. Los médicos dicen que el tiempo es limitado». Valentina se tuvo que sentar. Se dejó caer en la cama como si alguien le hubiera quitado los huesos. Ignacio Rojas Gutiérrez. Su padre. El hombre que se fue cuando ella tenía 5 años y nunca volvió. Le lo había encontrado. En Monterrey. Vivo. Enfermo. Con el tiempo limitado. «Camila», dijo Valentina, y su voz era un hilo tan fino que apenas se escuchaba. «Camila, ¿qué es esto?». Camila se volteó a verla. Tenía los ojos brillosos, como alguien que acaba de entender algo enorme. «Creo que él es una abogada o una trabajadora social», dijo Camila. «Y creo que Andrés la contrató para buscar a tu papá». El silencio que siguió fue tan profundo que Valentina podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el reloj de la pared, su propia respiración. Todo lo que antes era ruido de fondo ahora era ensordecedor porque su mente necesitaba silencio para procesar lo que estaba escuchando. «No», dijo Valentina. «No, eso no tiene sentido». «Lee», dijo Camila señalando la pantalla. Valentina se levantó, se acercó y leyó. Leyó cada mensaje, cada documento, cada nota. Y con cada línea, el mundo que había construido en las últimas 2 semanas se derrumbaba y se reconstruía al mismo tiempo, como un edificio que se cae solo para revelar que debajo había otro edificio, uno que nadie sabía que existía. Él se llamaba Lorena Vázquez.
Era trabajadora social especializada en reunificación familiar. Andrés la había contactado hacía 7 meses, después de una noche en la que Valentina, medio dormida, había murmurado entre sueños el nombre de su padre. Andrés se había quedado despierto escuchándola, y al día siguiente, sin decirle nada, había empezado a buscar. Los mensajes contaban toda la historia. Andrés había buscado a Ignacio Rojas primero por su cuenta, sin éxito. Después encontró a Lorena a través de una organización que ayudaba a reunificar familias separadas. Le contó la historia de Valentina. Le dio los datos que tenía. Y Lorena empezó a buscar. La búsqueda no fue fácil. Ignacio Rojas se había movido de ciudad en ciudad durante años. De Tlaxcala a Puebla. De Puebla a Guadalajara. De Guadalajara a Monterrey. Un hombre que huía de algo. O de alguien. O de sí mismo. Lorena fue rastreando cada pista, cada registro, cada dirección antigua, como quien arma un rompecabezas con piezas que alguien tiró a la basura. Y lo encontró. Hacía 2 meses, Lorena lo encontró. Ignacio Rojas Gutiérrez, 61 años, vivía en una colonia popular de Monterrey. Solo, sin esposa, sin otros hijos. Trabajaba como velador nocturno en una bodega industrial. Y estaba enfermo. Los riñones. Diálisis 3 veces por semana. Los doctores le habían dicho que sin un trasplante, el tiempo era limitado. Esa palabra otra vez. Limitado. Delicado. Palabras que los doctores usan cuando no quieren decir la verdad con todas sus letras. Pero lo que más golpeó a Valentina fue un mensaje que Lorena le mandó a Andrés hacía 3 semanas. 3 semanas. Justo cuando Andrés empezó a llegar tarde. Justo cuando empezó a esconder el celular. Justo cuando todo cambió. El mensaje decía: hablé con el señor Rojas. Quiere ver a su hija. Dice que nunca dejó de pensar en ella. Que se fue porque no tenía nada que ofrecerle y que la vergüenza lo fue empujando cada vez más lejos. Lloró durante toda la conversación. Preguntó si Valentina lo odiaría. Le dije que no podía responder eso, pero quiere verla. Quiere pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde. Valentina se tapó la boca con ambas manos. Las lágrimas le caían sin control, como un grifo roto que nadie puede cerrar. No eran lágrimas de dolor, no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de algo que no tenía nombre, algo que vivía en el espacio entre la alegría y el terror, entre el alivio y la furia, entre el amor y la incredulidad. Andrés no te engañaba, dijo Camila, con la voz temblorosa. Estaba buscando a tu papá. ¿Por qué no me dijo? Logró decir Valentina entre sollozos. Porque tenía miedo de lastimarte. Mira. Camila señaló un mensaje de Andrés a Lorena que decía: le pido por favor que sea discreta. Valentina ha sufrido mucho por la ausencia de su padre. Si le digo que lo estamos buscando y resulta que no lo encontramos, o que él no quiere verla, la voy a destruir. Prefiero cargar con el secreto hasta estar seguro de que es real. Si todo sale bien se lo digo. Si no, se lo llevo a la tumba. Y después, otro mensaje, más reciente. No le digas a nadie. Esto es entre tú y yo. La misma frase que Valentina había leído en la captura del celular. La frase que le rompió el corazón. La frase que ahora significaba algo completamente diferente. Y entonces Valentina encontró lo que Andrés realmente había olvidado borrar. No eran solo las capturas. Era un archivo de audio. Un memo de voz que la nube había sincronizado automáticamente. Duración: 1 minuto y 43 segundos. Valentina tocó el botón de reproducción con el dedo tembloroso. La voz de Andrés llenó el cuarto, y era una voz que Valentina nunca le había escuchado. Una voz rota, vulnerable, desnuda. Lorena, te mando este audio porque no puedo escribirlo sin que se me quiebre todo. Hoy Valentina habló dormida otra vez. Dijo papá. Lo dijo como una niña, como si tuviera 5 años y estuviera esperándolo en la puerta. Y yo me quedé ahí, acostado a su lado, sin poder hacer nada. Esa mujer ha pasado toda su vida cargando con una ausencia que no se merece. Y yo puedo ser muchas cosas, pero no voy a ser otro hombre que la deja sola con sus preguntas. Voy a encontrar a su papá, aunque me cueste todo. Aunque ella me odie por haberlo hecho sin decirle, porque si hay una posibilidad de que ese hombre le pida perdón, de que ella pueda cerrar esa herida, vale la pena todo lo demás. Todo. El audio terminó. El silencio que siguió fue sagrado. Camila lloraba.
Valentina lloraba. El departamento estaba lleno de un peso que no era tristeza ni alegría, sino algo más antiguo, algo que tiene que ver con darse cuenta de que te equivocaste sobre alguien de la peor manera posible. Dios mío, dijo Valentina. ¿Qué hice? Porque ahora, de repente, todo lo que había pasado se veía diferente. Los mensajes borrados no eran evidencia de traición, eran evidencia de protección. Las llegadas tarde no eran citas con otra mujer, eran reuniones con la trabajadora social. El celular volteado contra el pecho no era un gesto de culpa, era un gesto de cuidado. Andrés no le estaba escondiendo una mentira, le estaba escondiendo un regalo que todavía no estaba listo. Y ella, Valentina, la mujer que se preciaba de no ser como su padre, la mujer que decía que la confianza se demuestra no buscando, había revisado su celular, había revisado su computadora, había asumido lo peor, lo había dejado. Se había ido sin darle la oportunidad de explicarse. Y lo que es peor, lo había comparado con Ignacio Rojas, con el hombre que la abandonó, cuando Andrés estaba haciendo exactamente lo opuesto. Estaba buscando al hombre que la abandonó para traerlo de vuelta. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y lo que Andrés escondía no era una traición. Era un acto de amor tan grande que no cabía en una explicación de 5 minutos en la banqueta de una clínica dental. «Tengo que hablar con él», dijo Valentina, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Espera», dijo Camila. «Antes de hablar con él, necesitas pensar en algo». «¿Qué?» Tu papá está enfermo, Valentina, y quiere verte. Andrés no solo te encontró un secreto, te encontró una decisión que vas a tener que tomar». Valentina se quedó inmóvil. Camila tenía razón. Esto no se trataba solo de Andrés. Se trataba de Ignacio, el padre fantasma, el hombre que se fue y se convirtió en una foto dentro de una Biblia, en un nombre que su mamá pronunciaba con la mandíbula apretada, en una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Quería verlo. Quería sentarse frente al hombre que la dejó a los 5 años y escuchar sus explicaciones. Quería perdonarlo. Podía perdonarlo. No tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y las preguntas, cuando son tan grandes, no se responden con la cabeza. Se responden con el tiempo, con el cuerpo, con las entrañas. «Necesito irme de aquí», dijo Valentina. Salieron del departamento. Valentina cerró la puerta con llave. Caminaron en silencio hasta el auto de Camila. Se subieron. Camila no encendió el motor. Se quedaron ahí, en el estacionamiento, mirando el edificio donde Valentina había sido feliz y donde ahora todo había cambiado para siempre. «¿Vas a llamarlo?», preguntó Camila. «Todavía no», dijo Valentina. «Primero necesito hablar con mi mamá». «¿Con doña Estela?» «Sí, porque si mi papá está vivo y quiere verme, ella tiene derecho a saberlo. Él también fue su esposo. Él también la dejó a ella». Camila asintió. Encendió el motor y manejaron hacia la casa de doña Estela en silencio, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y la ciudad se iba pintando de naranja y después de violeta y después de negro, como si el cielo también estuviera procesando algo demasiado grande para una sola tarde. Pero lo que Valentina no sabía, lo que ni Camila ni ella podían imaginar, era que la verdad que habían descubierto en esa computadora era solo la primera capa. Debajo de esa verdad había otra, y debajo de esa, otra más. Y la última, la más profunda, la más dolorosa y la más hermosa, iba a cambiar no solo la vida de Valentina, sino la de toda su familia, de una manera que ningún mensaje borrado podría haber anticipado. Doña Estela estaba sentada en su sillón de siempre, el de terciopelo verde que ya tenía los brazos gastados de tantos años de uso, con el rosario entre los dedos y la televisión encendida en un canal de noticias que nadie estaba viendo. Valentina entró, se sentó frente a ella en la silla del comedor y la miró sin decir nada durante unos segundos que se sintieron como horas. «¿Qué pasó, mija?», preguntó doña Estela. «Tienes la cara de cuando eras chiquita y rompías algo». Valentina casi sonrió, casi, pero la sonrisa se le murió antes de llegar a los labios. «Mamá, necesito decirte algo, y necesito que me escuches completo antes de decir nada». Doña Estela apagó la televisión con el control remoto. Se acomodó en el sillón, apretó el rosario y esperó. Valentina le contó todo, desde las sospechas hasta las capturas.
Desde la pelea con Andrés hasta la visita al departamento con Camila. Le contó lo de la computadora, lo de Lorena Vázquez, lo de la búsqueda. Y cuando llegó a la parte de Ignacio, cuando dijo el nombre de su padre en voz alta en esa sala, donde ese nombre no se pronunciaba desde hacía más de 20 años, la voz le falló y tuvo que detenerse para respirar. «Tu papá», dijo doña Estela, y no era una pregunta, era una confirmación, como si parte de ella siempre hubiera sabido que este día iba a llegar. «Está en Monterrey, mamá. Está enfermo, de los riñones, y quiere verme». Doña Estela no lloró, no gritó, no se levantó del sillón. Lo que hizo fue peor. Se quedó completamente quieta, como una estatua, con los ojos fijos en un punto del piso que no existía, y Valentina pudo ver cómo algo se movía detrás de esos ojos. Algo viejo, algo enterrado, algo que esa mujer de 63 años y corazón delicado había pasado 3 décadas empujando hacia el fondo de su memoria como quien mete ropa en un closet que ya no cierra. «Mamá, di algo». Doña Estela respiró profundo. Cerró los ojos, y cuando los abrió, ya eran otros ojos. Ojos mojados pero firmes. «Tu papá no se fue porque quisiera, mija». Valentina sintió que el suelo se abría. «¿Qué? Tu papá no se fue porque quisiera. Se fue porque yo le pedí que se fuera». El silencio que siguió fue tan absoluto que Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón, retumbando contra las costillas, cada golpe más fuerte que el anterior, como un puño golpeando una puerta cerrada desde adentro. «¿Tú le pediste que se fuera?», repitió Valentina, y cada palabra salía de su boca como si fuera de vidrio, frágil, peligrosa, a punto de cortarle la lengua. Doña Estela asintió. Las lágrimas le empezaron a caer, lentas, pesadas, como gotas de cera derretida bajando por una vela vieja. «Tu papá tenía un problema, mija, un problema con el alcohol. Cuando tú eras bebé, él trabajaba en la construcción y tomaba los fines de semana, pero después empezó a tomar entre semana, y después todos los días. Y un día llegó tan borracho que se tropezó con tu cuna y casi te tira al piso. Tenías 8 meses. Yo lo agarré del brazo y lo saqué del cuarto y le dije que si volvía a poner en peligro a mi hija, lo iba a sacar de la casa. ¿Y lo sacaste? No esa noche. Esa noche durmió en el sofá y al otro día me pidió perdón y prometió que iba a cambiar. Y cambió. Por un tiempo. Dejó de tomar 3 meses, 4 meses, pero después volvió. Siempre volvía. Y cada vez que volvía era peor. No me pegaba. Nunca me pegó. Pero la casa se llenaba de un miedo que tú podías sentir aunque eras muy chiquita. Tú llorabas cuando él llegaba tomado. Llorabas sin saber por qué. Y yo me prometí que no iba a dejar que mi hija creciera con ese miedo. Doña Estela se detuvo. Se limpió las lágrimas con la manga de la bata. Valentina no se movía. No podía moverse. Estaba clavada en la silla como si alguien le hubiera pegado los pies al piso. Un día, cuando tenías 5 años, tu papá llegó a la casa después de 3 días sin aparecer. Olía a alcohol y a otra cosa que no quiero recordar. Tú estabas en la sala jugando con una muñeca que él te había regalado en tu cumpleaños. Lo viste entrar y corriste hacia él con los brazos abiertos. Y él te cargó, pero se tambaleaba. Y yo vi cómo casi te dejaba caer. Te alcancé a agarrar a tiempo. Y esa noche, cuando te dormiste, lo senté en la cocina y le dije, «Ignacio, te tienes que ir. No puedo más. No voy a dejar que mi hija crezca así». ¿Y él qué dijo? Lloró. Tu papá lloró como un niño. Me dijo que iba a cambiar, que esta vez sí, que me lo juraba por ti. Pero yo ya había escuchado esas palabras demasiadas veces. Y esa noche, con la imagen de tu cuerpo casi cayéndose de sus brazos grabada en mi cabeza, le dije que no, que se fuera, que no volviera hasta que pudiera ser el padre que tú merecías. ¿Y se fue? Se fue esa noche, con una maleta y la vergüenza comiéndole los huesos. Yo pensé que iba a volver en una semana, sobrio, arrepentido, listo para ser otro hombre, pero no volvió en una semana, ni en un mes, ni en un año. Y cuando pasó el primer año sin noticias, yo decidí que ya no iba a buscarlo. Decidí que si él no volvía por su cuenta, era porque no quería volver. Y que era mejor que tú crecieras pensando que tu papá se fue sin razón a que supieras que tu papá se fue porque tu mamá lo corrió. Mamá,
Valentina ya no podía contener el llanto. Era un llanto diferente a todos los que había llorado en su vida. No era llanto de niña abandonada. Era llanto de mujer que descubre que la historia que se contó durante 27 años era mentira. Que la víctima y el villano estaban en los lugares equivocados. Que nada era lo que parecía. «Debí habértelo dicho hace años», dijo doña Estela, con la voz quebrada. «Debí haberte contado la verdad cuando eras grande para entenderla. Pero para entonces ya habías construido tu vida alrededor de la historia que te conté, alrededor de un padre que se fue sin explicación, y yo tuve miedo de derrumbar eso. Tuve miedo de que me odiaras a mí en vez de odiarlo a él. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y doña Estela había escondido la verdad durante 27 años debajo de capas de silencio y buenas intenciones, igual que Andrés había escondido su búsqueda debajo de mensajes borrados y reuniones secretas. Dos personas que amaban a Valentina, dos personas que le mintieron para protegerla. Y Valentina, sentada entre las dos verdades, sin saber cuál dolía más. ¿Y ahora qué hago, mamá? Él quiere verme. Está enfermo. Le queda poco tiempo. Doña Estela se quedó callada un momento largo. El rosario se movía entre sus dedos, cuenta por cuenta, como si estuviera rezando sin palabras. Eso solo lo puedes decidir tú, mija. Yo ya tomé demasiadas decisiones sobre tu relación con tu papá. No voy a tomar una más. Valentina salió de la casa de su mamá a las 10 de la noche. Caminó 3 cuadras hasta un parque pequeño que había en la esquina, donde un farol parpadeaba como si también estuviera indeciso. Se sentó en una banca, y por primera vez en semanas, sacó el celular y abrió los mensajes de Andrés. Había 43 mensajes sin leer. Los leyó todos. Los primeros eran explicaciones cortas. «Valentina, no es lo que piensas. Por favor, contéstame. Te amo». Los del medio eran más largos, más desesperados. «Sé que no me crees, pero te juro que hay una razón. No puedo perderte. Dame una oportunidad de explicarte». Y los últimos, los más recientes, eran diferentes. Ya no eran súplicas, eran confesiones. «Valentina, si estás leyendo esto, quiero que sepas algo. Hice algo que debía haberte consultado antes de hacerlo. Busqué a tu papá. Lo busqué porque una noche te escuché decir su nombre dormida y el corazón se me hizo pedazos. Contraté a una trabajadora social que se llama Lorena. Ella lo encontró. Tu papá está en Monterrey. Está enfermo, pero está vivo. Y quiere verte. Borré los mensajes porque no quería que te enteraras antes de tiempo. Quería estar seguro de que era real antes de decirte nada. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Lo sé. Cometí un error. Pero te juro que lo hice porque te amo, y porque no soporto que cargues con ese dolor sola. Si después de esto no quieres verme, lo voy a entender. Pero necesitabas saberlo. Valentina leyó ese mensaje 3 veces, 4 veces, 5. Cada vez que lo leía, las palabras significaban algo diferente. La primera vez significaban alivio. La segunda, culpa. La tercera, ternura. La cuarta, rabia. Porque por más hermosa que fuera la intención, Andrés había tomado una decisión que le correspondía a ella. Había decidido buscar a su padre sin preguntarle. Había decidido que ella necesitaba eso sin consultarle. Había decidido por ella. Y eso, aunque viniera del amor más puro, seguía siendo una forma de quitarle el control sobre su propia vida. Y Valentina ya estaba cansada de que la gente decidiera por ella. Su mamá decidió que era mejor que creciera sin saber la verdad. Su papá decidió que era mejor irse que quedarse, y pelear. Y ahora Andrés decidió que era mejor buscar al fantasma que la atormentaba sin preguntarle si ella quería enfrentarlo. «¿Cuándo van a dejar de decidir por mí?», dijo en voz alta, sola en la banca del parque, bajo un farol que parpadeaba. Esa noche no durmió. Se quedó acostada en la oscuridad del cuarto de su infancia, mirando el techo, con la foto de quinceañera brillando tenuemente en la pared cada vez que un auto pasaba por la calle y sus faros entraban por la ventana. Pensó en Andrés, pensó en su mamá, pensó en Ignacio, el hombre que se fue, y que ahora, 27 años después, estaba en una cama de hospital en Monterrey, pidiendo perdón a través de una trabajadora social que nunca debió haber sido necesaria. Al día siguiente, sábado, Valentina hizo algo que no esperaba hacer. Se levantó a las 6 de la mañana, se vistió y fue al departamento de Andrés. No llamó, no mandó mensaje.
simplemente fue. Tocó la puerta a las 7 de la mañana, con las ojeras marcadas y el pelo recogido en una cola que le hacía ver más joven y más vulnerable de lo que era. Andrés abrió la puerta en pijama, con el pelo revuelto y la cara de alguien que tampoco había dormido. La miró como si fuera una aparición, como si no pudiera creer que estaba ahí. ¿Leíste los mensajes?, preguntó, con la voz rasposa del que ha pasado la noche en silencio. «Los leí», dijo Valentina, «y fui al departamento ayer. Encontré la computadora, las conversaciones con Lorena, el audio». Andrés cerró los ojos. Se apoyó en el marco de la puerta como si necesitara algo que lo sostuviera. «¿El audio?», susurró. «El audio donde dices que no vas a ser otro hombre que me deja sola con mis preguntas». Andrés abrió los ojos. Estaban rojos, húmedos. Valentina nunca lo había visto llorar. En 3 años, ni una sola vez. Y ahora estaba ahí, en la puerta, en pijama, llorando sin sonido, como un hombre que carga algo demasiado pesado y por fin lo puede soltar. «Pasa», dijo Valentina. Y entró al departamento que olía a café viejo y a soledad. Se sentaron en el sofá. La cobija vieja entre los dos, arrugada, como un testigo mudo de todas las noches que habían pasado ahí juntos y de todas las que no. «Andrés», dijo Valentina, mirándolo a los ojos, «lo que hiciste es lo más hermoso y lo más terrible que alguien ha hecho por mí». Él no dijo nada. Esperó. «Hermoso porque buscaste a mi papá por amor. Porque te importó una herida mía que yo nunca te pedí que sanaras. Porque gastaste tiempo, dinero y energía en algo que podría haberme destrozado, solo porque pensaste que valía la pena. Y terrible porque decidiste por mí. Porque me quitaste la opción de decir si quería buscarlo o no. Porque me trataste como si no fuera lo suficientemente fuerte para saber la verdad. Valentina, déjame terminar. Tú me dijiste una vez que no tenías nada que esconder, que por eso tu celular no tenía contraseña. Pero resulta que sí tenías algo que esconder, algo enorme. Y el hecho de que fuera algo bueno no cambia que lo escondiste. No cambia que me dejaste creer lo peor durante 2 semanas. No cambia que cuando te pregunté, me dijiste, no puedo, en vez de decirme la verdad. Tenía miedo de lastimarte. Mi mamá también tenía miedo de lastimarme, y me ocultó la verdad sobre mi papá durante 27 años. El miedo de lastimarme es la excusa que todos usan para no tratarme como una adulta. Andrés asintió. No intentó defenderse. No buscó justificaciones. Y esa disposición a aceptar que se había equivocado sin pelear por tener razón, fue lo que le dijo a Valentina que el hombre que tenía enfrente era real. Que no estaba actuando. Que lo que había hecho, por más mal que estuviera en su ejecución, venía de un lugar genuino. «¿Me perdonas?», preguntó Andrés. «No sé», dijo Valentina con honestidad. «Todavía no sé, pero quiero intentarlo». Y después vino la pregunta más grande, la que Valentina había estado evitando desde que leyó aquel mensaje en la computadora de Andrés. La pregunta que pesaba más que todas las demás juntas. «¿Vas a ir a ver a tu papá?», preguntó Andrés. Valentina se quedó mirando sus propias manos, las manos que habían aprendido a trabajar desde los 18 años. Las manos que le daban las pastillas a su mamá cada mañana. Las manos que habían revisado un celular ajeno buscando traición y habían encontrado amor. «Sí», dijo. «Voy a ir a verlo». Andrés asintió. Se levantó del sofá, fue a la cocina y volvió con 2 tazas de café, una para cada uno, como hacía todas las mañanas cuando vivían juntos. Se sentaron en silencio, tomaron el café y por primera vez en semanas, el silencio entre ellos no era vacío ni lleno de sospechas. Era un silencio diferente, un silencio cansado pero honesto. El silencio de 2 personas que se habían lastimado y que ahora intentaban recoger los pedazos sin cortarse. Valentina sabía que el camino de vuelta a la confianza iba a ser largo. Sabía que no bastaba con saber que Andrés tenía buenas intenciones. Sabía que el perdón no es un interruptor que se enciende con una explicación. Es un proceso. Es como caminar por un puente que se construye mientras lo cruzas. Y ella estaba dispuesta a caminar, pero a su ritmo, no al de él. Esa tarde llamó a Lorena Vázquez. La trabajadora social contestó con una voz cálida, profesional, de alguien que está acostumbrada a mediar entre mundos que se rompieron y que intentan pegarse de nuevo. «Valentina», dijo Lorena, «he esperado esta llamada durante meses.
Quiero ver a mi papá, dijo Valentina. Y al decirlo en voz alta, sintió que algo se movía dentro de ella. Algo que había estado trabado desde los 5 años. Como una puerta que lleva décadas cerrada y que por fin, con un crujido, empieza a abrirse. Lorena le explicó la situación. Ignacio estaba en el Hospital Regional de Monterrey. Diálisis 3 veces por semana. Estable, pero débil. Lúcido. Consciente de que su hija podría no querer verlo. Dispuesto a aceptar cualquier cosa que Valentina decidiera. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Lorena. «Tu padre guardó algo para ti. Algo que ha tenido desde que se fue. Me pidió que no te lo dijera por teléfono. Que te lo diera en persona. ¿Qué es? No me corresponde decirte, pero creo que necesitas verlo». Valentina colgó. Se quedó sentada con el celular en la mano, mirando la pantalla como si fuera una ventana a otro universo. Un universo donde su padre estaba vivo, donde quería verla, donde había guardado algo para ella durante 27 años. Lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y Valentina estaba a punto de encontrar la última cosa escondida, la más importante de todas. El viaje a Monterrey fue largo. 8 horas en autobús desde la terminal del norte, con una maleta pequeña, la misma con la que se había ido del departamento de Andrés aquella noche, y un nudo en el estómago que no se deshacía con nada. Valentina viajó sola. Andrés le ofreció acompañarla. Su mamá le ofreció acompañarla. Camila le ofreció acompañarla. Pero Valentina dijo que no, que esto tenía que hacerlo sola. Que había esperado 27 años para ver a su padre, y que el reencuentro, si es que eso era lo que iba a hacer, le pertenecía a ella y a nadie más. El autobús salió a las 6 de la mañana. Valentina se sentó junto a la ventana y miró pasar el paisaje como quien mira pasar su propia vida. Los campos secos, las montañas a lo lejos, los pueblos pequeños con sus iglesias blancas y sus plazas polvorientas. Cada kilómetro la acercaba a un hombre que no era un padre sino un recuerdo. Una foto vieja, un nombre que su madre pronunciaba con la mandíbula apretada. Pensó en lo que le diría. Ensayó frases en su cabeza. «Hola, papá». No, demasiado casual. «Señor Rojas». Demasiado frío. «Ignacio». Demasiado distante. Ninguna palabra era la correcta porque no existen palabras correctas para hablar con un fantasma que de pronto tiene cuerpo. Pensó en Andrés, en la mirada que tenía cuando ella se despidió de él en la terminal. Una mirada de alguien que sabe que hizo algo mal y algo bien al mismo tiempo, y que no sabe en qué proporción está cada cosa. Le había dicho, «Cuando vuelvas, voy a estar aquí. No importa lo que pase allá. Cuando vuelvas, estoy aquí». Y Valentina le había creído. No con la certeza de antes, no con esa confianza ciega que es más ignorancia que fe, sino con algo diferente. Con una confianza que tenía grietas pero que seguía de pie. Como una pared agrietada que se niega a caer. Llegó a Monterrey a las 2 de la tarde. La ciudad la recibió con un calor seco que le golpeó la cara como un aliento ajeno. Tomó un taxi hasta el hospital. El hospital regional era un edificio grande, gris, con ese aire de cansancio que tienen los hospitales públicos, donde los pasillos huelen a desinfectante y a esperanza gastada, donde las sillas de espera tienen las patas flojas y las enfermeras caminan con la prisa de quien tiene demasiados pacientes y muy pocas manos. Lorena Vázquez la esperaba en la recepción. Era una mujer de unos 45 años, cabello oscuro recogido en un moño, ojos grandes, la misma cara de la foto que Valentina había visto en la captura del celular de Andrés, la mujer que ella había creído que era la amante de su novio, la mujer que en realidad era el puente entre ella y su padre perdido. «Valentina», dijo Lorena, y la abrazó como si la conociera de toda la vida. «Gracias por venir». Valentina no supo qué decir. Asintió. Lorena la guió por el pasillo del segundo piso, pasando puertas abiertas donde se veían camas con pacientes, televisiones encendidas, familiares sentados en sillas de plástico. El olor a hospital le entraba por la nariz y le revolvía el estómago. No por desagradable, sino por lo que significaba, que detrás de una de esas puertas estaba el hombre que le había dado la vida y después se la había quitado al irse. «Antes de que entres», dijo Lorena, deteniéndose frente a una puerta cerrada. «Necesitas saber algo. Tu papá ha cambiado mucho. Está delgado. Está cansado. La diálisis lo desgasta.
pero está lúcido. Y lleva 3 semanas preparándose para este momento. Ha ensayado lo que te va a decir. Ha llorado, ha rezado, ha tenido miedo, pero más que nada, ha querido estar aquí cuando llegaras. ¿Y lo que me guardó?, preguntó Valentina. Dijiste que tenía algo para mí. Lorena sonrió. Una sonrisa triste pero real, como una flor que crece en una grieta del pavimento. Eso te lo dará él. Lorena abrió la puerta, y Valentina entró. La habitación era pequeña. Una cama, una mesa de noche, una silla, una ventana que daba a un estacionamiento. Y en la cama, con una bata azul de hospital y una manguera de suero en el brazo, estaba Ignacio Rojas Gutiérrez. Valentina lo reconoció, no por la cara, que había envejecido hasta ser irreconocible, no por el pelo, que ahora era blanco y escaso, no por las manos, que eran huesudas y temblaban sobre la sábana. Lo reconoció por los ojos. Los ojos de su padre eran los mismos que ella veía cada mañana en el espejo. Cafés, profundos, con esa mezcla de cansancio y ternura que ella siempre había creído que era solo de ella, pero que ahora descubría que era herencia. Ignacio la miró, y en su cara pasó algo que Valentina nunca iba a poder describir con palabras. Fue como ver amanecer en un lugar donde ha sido de noche durante 27 años. Los ojos se le llenaron de agua, los labios le temblaron. Las manos huesudas se movieron sobre la sábana como si quisieran alcanzarla, pero no se atrevieran. «Valentina», dijo, y su voz era un hilo viejo, gastado, que se sostenía de la pura voluntad de no romperse. «Mi niña». Valentina no se movió. Se quedó en la puerta, con la maleta en la mano, mirándolo. Mirando al fantasma que por fin tenía cuerpo, al nombre que por fin tenía voz, al padre que por fin tenía ojos, y eran sus ojos, y eso le dolía más que cualquier otra cosa. «No sé qué decirte», dijo Valentina, y era la verdad más honesta que había dicho en su vida. «No tienes que decir nada», dijo Ignacio. «Solo déjame verte un momento, porque llevo 27 años viéndote solo en mi cabeza y necesito saber que eres real». Valentina soltó la maleta, caminó hacia la cama, se sentó en la silla que estaba al lado, y lo miró de cerca, las arrugas, las ojeras, la piel amarillenta de quien lleva años en diálisis, las manos temblorosas. El hombre que tenía enfrente no era el monstruo que ella se había imaginado durante toda su infancia. No era el cobarde que se fue sin decir adiós. Era un hombre viejo, enfermo, solo, que cargaba con el peso de la peor decisión de su vida y que llevaba 27 años pagándola con la moneda más cara que existe, la ausencia. «Mi mamá me contó la verdad», dijo Valentina. «Me contó lo del alcohol. Me contó que ella te pidió que te fueras». Ignacio cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la mejilla y se le perdió en las arrugas del cuello. «Tu mamá hizo lo correcto», dijo. «Yo era un peligro, no para ella, para ti, y ella hizo lo que cualquier madre haría, proteger a su hija del hombre que debería protegerla. Eso no tiene perdón. Lo que yo hacía no tiene perdón. ¿Y por qué nunca volviste? Mamá dijo que esperó, que pensó que ibas a volver sobrio, cambiado. Porque la vergüenza es peor que el alcohol, mija. Cuando un hombre pierde a su familia por borracho, la vergüenza lo persigue, y en vez de enfrentarla, yo corrí. Corrí durante 27 años, de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo. Dejé de tomar a los 35. Llevo 26 años sobrio. Pero para entonces ya había pasado tanto tiempo que pensé que era demasiado tarde. Pensé que si aparecía en tu vida después de tantos años, iba a causarte más daño que mi ausencia. Y me equivoqué. Me equivoqué en todo. ¿26 años sobrio? Valentina no podía procesar ese número. 26 años. Eso significaba que su padre había dejado de tomar un año después de irse, un solo año. Y los 26 restantes los había pasado sobrio, solo, lejos de ella. No porque no pudiera volver, sino porque creía que no merecía volver. Nunca dejé de pensar en ti, dijo Ignacio. Ni un solo día. Trabajé de velador, de albañil, de jardinero, de lo que fuera. Y cada mes, el primer día del mes, le mandaba dinero a tu mamá, a una cuenta que ella nunca supo que era mía. Lo mandaba a nombre de otra persona. Un amigo de Puebla que me ayudó. No era mucho, 500 pesos, 1000 pesos, lo que podía, pero nunca dejé de mandarlo.
Valentina se quedó helada. Los envíos de dinero. Su mamá siempre le había dicho que un pariente lejano les mandaba una ayuda mensual. Un tío segundo que vivía en Puebla. Un hombre al que Valentina nunca conoció y que ahora se daba cuenta, nunca existió. El dinero venía de Ignacio. Siempre vino de Ignacio. ¿Mamá lo sabía? No, nunca lo supo. Era mejor así. Si ella hubiera sabido que el dinero venía de mí, no lo habría aceptado. Tu mamá tiene su orgullo, y tiene razón en tenerlo. Lo que se borra, no desaparece, solo se esconde. Y ahora Valentina entendía la profundidad completa de esa frase. Cada capa de verdad que descubría revelaba otra capa debajo. Los mensajes borrados de Andrés que escondían la búsqueda de su padre. La historia de doña Estela que escondía la verdadera razón de la partida. Los envíos de dinero que escondían la presencia invisible de un padre que nunca se fue del todo. Cada secreto era una capa de amor mal expresado, de protección equivocada, de miedo disfrazado de silencio. «Dijiste que tenías algo para mí», dijo Valentina. Ignacio asintió. Con la mano temblorosa, señaló la mesa de noche. Había un cajón. Valentina lo abrió. Dentro había una caja de cartón, vieja, gastada por los años, del tamaño de una caja de zapatos. Valentina la sacó y la puso sobre la cama. «Ábrela», dijo Ignacio. Valentina abrió la caja, y lo que encontró adentro le arrancó el alma del cuerpo. Había cartas, decenas de cartas, todas escritas a mano, con letra irregular, en hojas de cuaderno, en servilletas, en el reverso de recibos, en lo que fuera que Ignacio tuviera a mano cuando la necesidad de escribirle a su hija era más fuerte que la vergüenza de no poder enviárselas. Cada carta tenía una fecha. La primera era de hacía 26 años, la última de hacía 3 semanas. Valentina tomó una al azar. Estaba fechada un 10 de octubre de hacía 19 años. Decía: «Valentina, hoy cumples 13 años. No sé cómo eres. No sé si te pareces a tu mamá o a mí. No sé si te gusta leer o bailar o cantar. No sé si eres callada o si hablas mucho. No sé nada de ti. Y eso me mata un poco cada día. Hoy compré un pastel pequeño en una panadería de Guadalajara. Un pastel de vainilla con fresas. No sé si te gusta la vainilla. No sé si te gustan las fresas. Lo comí solo, en mi cuarto, y le canté las mañanitas a una niña que no estaba ahí. Te quiero, mija. Aunque no me creas, aunque no me lo merezca. Te quiero». Valentina no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le borraban las letras. Apretó la carta contra su pecho como si fuera un ser vivo, como si las palabras tuvieran pulso. «Las escribí todas», dijo Ignacio, llorando también. «Cada cumpleaños, cada Navidad, cada primer día de escuela que me imaginaba, cada graduación que nunca vi, cada noche que me preguntaba si estabas bien. Las guardé todas porque no tenía el valor de mandártelas, pero no podía dejar de escribirlas. Eran lo único que me conectaba contigo, lo único que me recordaba que en algún lugar del mundo había una niña que llevaba mi sangre y que no sabía que su padre pensaba en ella todas las noches». Valentina se levantó de la silla, se inclinó sobre la cama y abrazó a su padre. Lo abrazó con los brazos de una mujer de 32 años y con el corazón de una niña de 5 que por fin, después de 27 años de espera, sentía los brazos de su papá alrededor de ella. Los brazos eran flacos, débiles, temblaban, pero estaban ahí, estaban ahí. Ignacio lloró contra el hombro de su hija. Lloró con todo el cuerpo, con cada hueso, con cada músculo que le quedaba. Lloró 27 años de cartas sin enviar, de pasteles comidos en soledad, de mañanitas cantadas a un cuarto vacío. «Perdóname, mija», dijo entre sollozos. «Perdóname por irme. Perdóname por no volver. Perdóname por todo el tiempo que te robé». «No me robaste tiempo, papá», dijo Valentina. Y al decir papá, sintió que una puerta que llevaba décadas cerrada se abría de par en par. El tiempo no se roba, se pierde. Y el tiempo perdido no se recupera, pero se puede empezar de nuevo. Se quedaron así un rato largo, abrazados, llorando, sin decir nada, porque a veces las palabras estorban y el silencio dice todo. Cuando se separaron, Valentina se sentó de nuevo en la silla y tomó la mano de su padre. La mano temblorosa, huesuda,
con las venas marcadas y los nudillos ásperos de quien ha trabajado con las manos toda su vida. «Voy a venir a verte», dijo Valentina. «Voy a venir los fines de semana, y vamos a hablar de todo, de los 27 años que perdimos, de lo que te gusta comer, de lo que te hace reír, de lo que soñabas cuando eras joven. Vamos a conocernos, papá, desde cero, como si fuera la primera vez». Ignacio asintió. No podía hablar. Solo apretó la mano de su hija con toda la fuerza que le quedaba, que no era mucha, pero era suficiente. «Y hay algo más», dijo Valentina. «Mamá necesita saber que estás aquí. Necesita saber lo del dinero. Necesita saber que nunca dejaste de estar presente, aunque fuera en secreto». Ella querría saber. «Creo que sí. Creo que los tres necesitamos dejar de esconder las cosas. Las cosas escondidas pesan más que las que están a la luz». Valentina se quedó en Monterrey 3 días. Visitó a su padre cada mañana y cada tarde. Leyó las cartas. No todas. Eran demasiadas. Pero leyó las de cada cumpleaños, las de cada Navidad, las de los días comunes que no tenían fecha especial, pero que Ignacio había sentido la necesidad de escribir, porque la ausencia le pesaba demasiado. Cada carta era un fragmento de un padre que ella nunca conoció. Un hombre que cocinaba huevos con frijoles los domingos, que le gustaba el café sin azúcar, que escuchaba la radio AM por las noches, que una vez vio una niña en la calle que se parecía a ella, y la siguió 3 cuadras antes de darse cuenta de que no era su hija, y de que estaba llorando en medio de la banqueta como un loco. Al tercer día, Valentina habló por teléfono con doña Estela. Le contó todo. Le contó lo del dinero, lo de las cartas, lo de los 26 años de sobriedad. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Después, la voz de doña Estela, emocionada, temblorosa, dijo algo que Valentina no esperaba. «Dile que le mando un abrazo, y dile que si quiere, cuando se mejore, puede venir a tomar café de olla a la casa». Valentina colgó y lloró. Lloró de esa manera limpia que llora la gente cuando algo que estaba roto por fin empieza a pegarse. Al cuarto día, Valentina tomó el autobús de vuelta. 8 horas de carretera con la caja de cartas en el regazo, como si fuera un tesoro. Y de alguna manera, lo era. Era el tesoro más valioso que había recibido en su vida. No por el papel ni por la tinta, sino por la prueba irrefutable de que su padre nunca la borró. De que durante 27 años, en cuartos pequeños de ciudades ajenas, un hombre se sentaba a escribirle a una hija que no lo iba a leer, y que ese acto inútil y hermoso de escribir cartas que nunca se envían, era la forma más pura y más triste de decir «te quiero» que existe en el mundo. Andrés la esperaba en la terminal, de pie, con su camisa azul, con sus manos grandes, con esos ojos cafés que ya no parecían disculparse sino esperar. Valentina bajó del autobús, lo vio y caminó hacia él. No corrió, no se lanzó a sus brazos como en las películas. Caminó con la calma de alguien que ha entendido algo importante durante 8 horas de carretera mirando pasar el paisaje. «¿Cómo estuvo?», preguntó Andrés. «Estuvo bien», dijo Valentina. «Estuvo muy bien», y le tomó la mano. Y Andrés apretó, y caminaron juntos hacia el auto sin decir más, porque a veces las manos dicen lo que las palabras no pueden. Las semanas que siguieron fueron lentas y cuidadosas, como las primeras lluvias después de una sequía larga. Valentina volvió al departamento con Andrés, pero puso una condición: no más secretos. Nunca más. Si algo pasaba, bueno o malo, se lo decían de frente. Y Andrés aceptó, no porque fuera fácil, sino porque había aprendido que el amor que se construye sobre secretos, aunque sean secretos con buenas intenciones, tiene las bases torcidas. Valentina viajaba a Monterrey cada 15 días. Doña Estela la acompañó una vez. El reencuentro entre doña Estela e Ignacio fue silencioso. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo 2 personas viejas, sentadas una frente a la otra en una habitación de hospital, mirándose con la mezcla de dolor y ternura que solo es posible cuando has compartido una vida con alguien, y la perdiste no por falta de amor, sino por exceso de miedo. «Te ves bien, Estela», dijo Ignacio. «Y tú te ves terrible», respondió doña Estela, pero lo dijo con una sonrisa, y le llevó café de olla en un termo. Y se sentaron a tomarlo juntos, en silencio, como si los 27 años que faltaban se pudieran llenar a sorbos. 6 meses después,
Ignacio recibió un trasplante de riñón. Un donante compatible apareció cuando ya nadie lo esperaba. Los médicos dijeron que fue un milagro. Doña Estela dijo que fue Dios. Valentina dijo que fue la vida diciéndoles a todos que a veces las segundas oportunidades llegan, aunque lleguen tarde, aunque lleguen imperfectas, aunque lleguen con cicatrices. Ignacio se recuperó lentamente. Salió del hospital en silla de ruedas, empujado por Valentina, con Andrés cargando la caja de cartas y doña Estela caminando al lado con el rosario en la mano y los ojos al cielo. Se mudó a un departamento pequeño en la misma colonia donde vivía doña Estela, a 10 minutos a pie, lo suficientemente cerca para que Valentina pudiera visitarlo después del trabajo, lo suficientemente lejos para que cada uno tuviera su espacio, lo suficientemente cerca para que nunca más se sintiera que alguien estaba solo. Un año después, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Con sus ahorros, con la ayuda de Andrés y con el apoyo de Lorena Vázquez, fundó una pequeña organización sin fines de lucro. La llamó Cartas sin enviar. La organización ayudaba a reunificar familias separadas por adicciones, migración, violencia o simplemente por el peso insoportable de la vergüenza. Valentina se reunía con las familias los sábados por la mañana en un local prestado por la iglesia del barrio. Les contaba su historia, les enseñaba las cartas de su padre. Les decía que nunca es demasiado tarde para buscar a alguien que se perdió, que las personas no se borran, que las personas se esconden, y que a veces lo único que hace falta para que vuelvan es que alguien las busque. Lorena se unió como voluntaria. Camila llevaba las cuentas. Doña Estela hacía café de olla para todos. E Ignacio, sentado en una silla al fondo del salón, miraba a su hija hablar frente a esas familias rotas con la misma admiración silenciosa con la que la había mirado cuando era bebé. La misma admiración que nunca se fue, que se quedó escondida debajo de 26 años de cartas y de vergüenza, pero que ahora, por fin, podía expresarse a la luz. Andrés no participaba en las reuniones. No necesitaba hacerlo. Él ya había hecho lo suyo. Había encendido la mecha. Había buscado a un padre perdido sin saber que estaba abriendo una puerta que cambiaría la vida de docenas de familias. Y cuando alguien le preguntaba por qué lo había hecho, él siempre respondía lo mismo. Porque una noche la escuché decir papá dormida, y no pude quedarme sin hacer nada. Una tarde de domingo, Valentina estaba sentada en la sala del departamento, leyendo la última carta que su padre le había escrito antes de que se reencontraran. Estaba fechada 3 semanas antes de la visita al hospital. Decía: Valentina, no sé si algún día vas a leer esto. No sé si algún día vas a saber que existo. Pero quiero que sepas que lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y yo me escondí durante muchos años, mija. Me escondí de ti, de tu mamá, de mí mismo. Pero ya no quiero esconderme más. Ya no tengo fuerzas para esconderme. Lo único que me queda es la verdad. Y la verdad es que te quiero. Siempre te quise. Desde el primer día que te cargué en mis brazos y tú me miraste con esos ojos que son iguales a los míos. Te quise mal. Te quise desde lejos. Te quise en silencio, pero te quise. Y si algún día estas cartas llegan a tus manos, quiero que esa sea la única cosa que recuerdes de mí, que tu papá nunca dejó de quererte. Valentina cerró la carta, la guardó en la caja, se limpió los ojos y sonrió. No una sonrisa grande, no una sonrisa de película, una sonrisa pequeña, real, de esas que nacen cuando algo que dolía por fin deja de doler. No porque desaparezca, sino porque aprendes a cargarlo diferente. Y si alguien le preguntara a Valentina qué aprendió de todo lo que pasó, ella diría algo muy simple. Diría que la vida está llena de mensajes borrados, de cosas que la gente esconde por miedo, por vergüenza, por amor malentendido, y que la mayoría de las veces, lo que está escondido no es una traición ni una mentira. Es una verdad que alguien no supo cómo decir, y que el trabajo de los que aman no es borrar ni esconder, es buscar, es encontrar, es abrir la caja, es leer las cartas, es sentarse frente a la persona que se fue y decirle: estoy aquí, llegaste tarde, pero estoy aquí, porque lo que se borra no desaparece, solo se esconde. Y lo que se esconde, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de volver a la luz.